Buenos días. Bueno, quienes han tenido la, no sé, suerte, vamos a poner suerte, de ser mis alumnos alguna vez, sabrán o recordarán quizá que uno de los asuntos que solíamos tratar en clases versaba sobre la cuestión del arte, ¿no? En el sentido de el arte como oficio, el arte como técnica, el arte como trabajo. Y entonces, bueno, eso ha sido siempre una cosa que me parece muy importante charlar, ¿no? Dado que en nuestro, no sé, yo creo que en nuestro contexto general impera la idea romántica de que lo importante es lo espontáneo, lo que surge así de primera eh, intención, y que eso hay que dejarlo como está porque cualquier retoque que hagamos será una falsificación, ¿no? Será un, entonces, anoche me encontré con un texto de Federico Nietzsche, hombre que está muy lejos de ser, de estar bajo sospecha de conservadurismo. Si hay alguien de quien no podemos pensar eso, se diría que es Nietzsche. Y Nietzsche escribe en su libro Humano, demasiado humano, eh, lo siguiente, dice, la creencia en la inspiración. Los artistas tienen cierto interés en que se crea que sus intuiciones repentinas en sus intuiciones repentinas, en sus presuntas inspiraciones, como si la idea de la obra de arte, del poema, o el pensamiento fundamental de una filosofía cayeran del cielo como un rayo de gracia. A decir verdad, la imaginación del buen artista o pensador no deja de producir cosas buenas, mediocres y malas. Pero su juicio, sumamente aguzado y ejercitado, rechaza, elige, combina. Así podemos ver hoy, por ejemplo, por los cuadernos de Beethoven, que compuso sus mejores melodías poco a poco, sacándolas, por así decirlo, de numerosos esbozos. El que es menos severo en su elección y se abandona con gusto a su memoria reproductora, podrá llegar a ser, en determinadas ocasiones, un gran improvisador. Pero la improvisación artística se encuentra en un nivel muy inferior en comparación con las ideas artísticas elaboradas con seriedad y esfuerzo. Todos los grandes hombres eran grandes trabajadores, incansables, no sólo cuando se trataba de inventar, sino también de rechazar, de escoger, de modificar, de retocar. Esto escribe Nietzsche en su libro Humano, demasiado humano, ¿no? Bien, o sea que aquí Nietzsche coincide plenamente con Horacio, con el arte poética de Horacio, libro que, como se sabe, bueno, en realidad es una epístola en verso, ¿no? Una epístola a los Pisones, eh, digamos, contrapone la cuestión de aquellos que admiran sobre todo la idea de, digamos, admiten la idea de que el arte es una especie de frenesí, de estado de enajenación y de locura, y así que se crea la obra de arte bajo un estado de enajenación, y en cambio quienes piensan que la obra de arte es el trabajo de una elaboración consciente de parte del artista. Esto sobre todo la poesía o la literatura en general se presta más a esto, y sobre todo la poesía, ¿no? Porque existe esa idea romántica de que, romántica que, bueno, en realidad arranca de Platón, ¿verdad? De aquel diálogo, el guión de Platón, en el que se dice que el poeta compone bajo un rapto divino, es decir, hay un dios que lo posee, ¿no? Es lo que se llama entusiasmo en griego, que decide estar poseído por un dios, y que solo en esas condiciones el poeta es capaz digamos, de dar algo verdaderamente valioso. Esta es la idea de Platón y, desde luego, no murió nunca esa idea porque todavía hoy se cree o se piensa de algún modo algo parecido, ¿no? Curtius dice que la idea platónica de la posesión divina se redujo en la imaginación popular a creer que el poeta es un loco. Es decir, para ser poeta hay que estar demente. Y Horacio la recoge así en el arte poético con mucho humor, porque dice que Demócrito, el filósofo, expulsa del Helicón a los poetas cuerdos. Es decir, que para poder ser poeta hay que estar loco. Con esa idea, dice Horacio, me bastaría con volverme antisocial, no bañarme, dejarme crecer las uñas y la barba, y ya sería considerado un genio. Es decir, llevando a un extremo, ¿no? La idea de que hay que ser excéntrico, raro o loco para ser un verdadero poeta.
En cambio, dice él, el arte, es decir, las dos palabras que usa son ingenium y ars, ¿no? Ingenium vendría a ser la inspiración, aquello que viene del genio, ¿no? El ingenio. Y ars, bueno, es el trabajo, la artesanía, el laboreo, ¿no? Con la materia de que el artista dispone. En el caso del escritor son las palabras, y en el caso del pintor son los colores, y en el caso del músico, etc., ¿no? Así que si la idea de que la literatura no es algo diferente de las otras artes, no es algo que pueda nacer así espontáneamente. Digamos, que lo espontáneo no siempre va a ser lo mejor. Ahí está el trabajo, ¿no? De seleccionar de todo aquello que se nos ocurre qué cosas van a entrar, qué cosas no, qué es lo que realmente es valioso y qué es meramente algo superficial o un eco de otros escritores. Bueno, entonces esa idea de Horacio, del arte poética, compuesta, como se sabe, allá por el año 15 a.C., un poco antes, él sí termina diciendo, ¿no?, que él se opone a esa idea de que el poeta tiene que ser un loco, o un demente, o lo que fuere, o un enajenado, y establece un principio en un exámetro que dice scribendi recte sapere est principium et fons. Es decir, que el principio y la fuente de escribir bien es la sensatez. Sapere es un verbo difícil de traducir, ¿no? Es saber, pero a la vez es ser cuerdo, ser sensato. Muy bien. Y es decir que me sorprendió ver la coincidencia de Nietzsche con la idea clásica de la literatura y en general de las artes, incluida la filosofía, como hemos visto, y la idea de que se compone o se escribe o se piensa mediante la sensatez, el método, el criterio, y no dejándose llevar por un impulso o un rapto. También me interesó que ponga el ejemplo de Beethoven, un músico de quien se conservan infinidad de cuadernos de notas, donde efectivamente se puede ver que ninguna o casi ninguna de sus obras fue concebida y escrita de un tirón, sino que hubo innumerables pruebas y innumerables esbozos en sus cuadernos de notas. Claro, estamos ante un músico que, recordemos, era sordo. Es decir, que tuvo que dejar por escrito, se ponía por escrito todo lo que pensaba, porque no podía tocarlo y recordarlo tocándolo en el piano. Es decir, una vez que quedó sordo, su recurso era la escritura, y quizá por eso conservemos mucho mejor todo el registro de aquello que él iba pensando y de cómo iba armando y componiendo. Mientras que supongo yo que en el caso de otros músicos no tenemos ese registro porque la cosa la van componiendo en el instrumento. Bueno, interesante, ¿no? Me parece, para considerar cómo se genera la obra de arte. Y quería concluir con un textito muy breve de Carlos Mastronardi, que habla de la artesanía en literatura. Y dice: conviene destacar, dice Mastronardi en su texto Lirismo y Facilidad, conviene destacar que un equívoco dañoso pesa sobre el concepto de artesanía. Por lo general se la consustancia con la busca de preciosas rimas y demás encantos exteriores. Hay una artesanía profunda, que define las proyecciones más íntimas del poeta y que replantea todo el problema de la expresión. Solo ella supera el mundo de las aproximaciones, elimina lo superfluo, somete los medios a los fines. Difiere notablemente de la mera prolijidad, que es a la exactitud lo que la superstición a la religión verdadera. Solamente el fervor artesanal reúne y compromete todas las energías en una extrema tensión del ser. Eso de nuestro Mastronardi, y en coincidencia, como veíamos, con Nietzsche y mucho antes con Horacio. Gracias.